Segundo bloque de Plural con nuestros columnistas. En este espacio tenemos siempre uno o una de nuestras columnistas. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Con qué tema hoy, Miriam? Bueno, vamos a retomar un poco lo que ya veníamos charlando respecto de lo que tiene que ver con tareas de cuidado, que fue un tema que abordamos la última columna, y donde hacíamos hincapié de la trascendencia que tienen las tareas de cuidado para la evolución de la humanidad. Hacíamos referencia en ese momento a la importancia que tiene en ese proceso evolutivo las primeras situaciones en las que se encuentran o que encuentran los antropólogos y demás. Un fémur, describe una antropóloga en particular, un fémur que está roto y que fue sanado, digamos, que fue cicatrizado. Entonces esto da cuenta de una comunidad que ejerce una tarea de cuidado, ya que en cualquier otra situación y en cualquier otra especie, la rotura de un fémur es la muerte. Claro. Entonces, marcando esto como un punto inicial desde el punto de vista de esta antropóloga, Margaret Mead, del concepto de civilización, ¿no? Esto da cuenta un poco de la importancia que tienen en ese momento para que, bueno, quienes hacen hoy la ciencia, investigan al respecto, puedan determinar un momento histórico o un hecho histórico que determina la evolución de la civilización humana. Pero a su vez esto es parte, digamos, de todo un correlato que después continúa en el resto de la historia de la humanidad. Me parece que además va muy de la mano, ¿no?, de esto, de lo que mencionabas en la editorial respecto de estos ritos y estos roles, ¿no? Esto de que a una niña, bebé, para poder separarla y mostrar que es una niña y no un niño, se le pone un arito sin su consentimiento, por supuesto, y sin conocer su deseo o no. Y un poco tiene que ver con un tema que también hemos discutido varias veces, que tiene que ver con la noción de género, claro, que está dada por una asignación de tareas, funciones y roles culturales en función del cuerpo con el que nace una persona. Si naces nena, tenés ciertos roles, ciertas funciones y ciertas cuestiones vedadas, y lo mismo si naces con cuerpo de varón. Cuerpo masculino hace que tengas las posibilidades de ciertas cosas y totalmente vedadas otras, ¿no? Esto fue lo que a través de la historia de la humanidad, en definitiva, fue determinando que esas tareas de cuidado fueran desempeñadas, claro, específicamente o muy mayoritariamente en manos de mujeres. Claro. Y cuando hablamos de tareas de cuidado, yo hablaba esto hace poco con gente conocida en Oberá, que incluso desempeña muchas tareas de cuidado todos los días y que nunca lo había pensado. Entonces me parece importante hacer hincapié en eso, ¿no? Cuando hablamos de tareas de cuidado estamos hablando desde seleccionar el menú, cocinar, limpiar, organizar la casa y la limpieza, la higiene de la casa de manera de proteger la salud de todos los integrantes, especialmente de los más chicos. Cuando justamente se supervisa, digamos, o se educa en relación a las tareas de higiene personal de los niños y las niñas. Hablamos además de todo lo que tiene que ver con la organización cotidiana para garantizar que los roles de todos los integrantes de la casa se puedan cumplir, es decir, si hay 2 integrantes adultos, porque también hay que tener en cuenta la cantidad de hogares monoparentales que hay, ¿no? Pero si hubieran integrantes adultos, de que cada integrante adulto pueda cumplir sus funciones laborales o de estudio de acuerdo a sus compromisos, y lo mismo que los niños y las niñas puedan también ser parte del sistema educativo, que por obligación el Estado debe poder garantizar, pero claro, que no están garantizadas si estas tareas de cuidado no existen. Esto es como los roles dentro de una organización familiar en una familia tipo, digamos, ¿no? Pero a su vez eso conlleva otras cuestiones. Por ejemplo, en nuestra sociedad misionera muy frecuente, que las niñas más grandes de la familia son ya a pocos años de edad, entre los 5 y los 7 años, empiezan a ser ya las cuidadoras de sus hermanos más pequeñitos. Claro. Que también muchas veces tienen que ver con los roles que desempeñan los adultos y sobre todo cuando las actividades laborales de los adultos, sobre todo en estratos sociales que por ahí no pueden garantizar bueno, económicamente su subsistencia, requiere una demanda mayor en términos laborales remunerados, porque quiero decir esto, que las tareas de cuidado son siempre trabajo y son mucho trabajo, claro, pero por lo general no es un trabajo remunerado. Y después tenemos, además de esto, lo que está asociado también con las situaciones de enfermedad,
y con lo que tiene que ver también con adultos mayores, ¿no? Ya lo que tiene que ver con el periodo de la vida en que las personas dejan de desempeñar ciertas tareas productivas y que además esto por lo general va de la mano de un deterioro de la salud. Estas situaciones también requieren siempre una tarea de cuidado que, como se dice siempre en el ámbito, bueno, de investigación sobre estas tareas de cuidado y sobre que también mencionaba en alguna intervención anterior, lo que hace a esta de las encuestas del uso del tiempo, tiene que ver también con que de alguna manera, si no hay recursos económicos para pagar a alguien que se dedique a esa función, de alguna manera en el ámbito de la familia se resuelve. Pero ese, de alguna manera, siempre recae sobre las mujeres, claro, o por lo menos muy mayoritariamente, ¿no? Por otro lado, el rol que tiene el desempeño de tareas de cuidado de personas contratadas para eso, que sí tienen trabajo remunerado en ese caso, y que facilita que otras mujeres puedan realizar otras tareas, como por ejemplo estudiar y tener trabajo remunerado en otro lugar. Así que las tareas de cuidado, en definitiva, ocupan un gran espacio en nuestra vida cotidiana, aunque no lo veamos, aunque sea tan cotidiano que no podamos diferenciarlo como un trabajo, como una tarea, y además, bueno, sostiene en gran medida la economía, digamos, a nivel internacional, ¿no? En esa, se me ocurre ahora, Miriam, la contradicción a ese modelo de las tareas de cuidados en manos de las mujeres, cuando las tareas de cuidado están en manos de los varones. Por ejemplo, hasta hace muy poco había solamente guardaparques hombres o bomberos hombres. Sí. También en ese sentido los roles muy asignados. Claro, pero claro, eso tiene que ver también con, bueno, tomando también, como un cuidado ambiental y un cuidado. También incluso tiene que ver con esto, de nuevo vuelvo, digamos, a lo de la editorial, ¿no? Y lo de los roles asignados. Claro. Es cierto que hoy contamos con mujeres en prácticamente todos los roles laborales, incluso los que tienen que ver con seguridad y estos, por ejemplo, claro, con lo del cuidado del ambiente, pero dio muchísimo trabajo que eso fuera posible y hubo muchísima resistencia dentro de esas instituciones, esas organizaciones, para que mujeres se pudieran sumar ahí. Después de que ya antes dio muchísimo trabajo que otras mujeres pudieran, por ejemplo, acceder a la educación universitaria. Claro, claro. Siempre destaco un caso en particular, claro, que fue el de la primera persona médico cirujano, porque como tal se desarrolló en la milicia británica, que desarrolló por primera vez la cesárea, que fue la primera ocasión donde se hizo una cesárea con los cuidados necesarios para que sobrevivan madre y niño, porque hasta ese momento las intervenciones quirúrgicas tenían que ver con un deterioro tal de la salud de la madre que la intervención solamente garantizaba la vida del bebé. Claro. No había un método para poder garantizar la vida de ambas personas. Esto lo desarrolla una persona que es premiada por la Academia Británica de Medicina, que luego, cuando descubren que en realidad era una mujer que se disfrazaba, le retiran el premio, ¿no? No, como ciencia, como academia, les resulta imposible pensar en que pueden estar equivocados, lo cual contradice el concepto de ciencia, digamos, por un lado, y por otro lado, la agresión que implica sacarle a una persona un premio que se ganó, digamos, en buena ley, desarrollando algo que no existía. Una historia similar es de la de Marie Curie, por ejemplo, claro, que todos la conocemos como la primera mujer en el premio Nobel de física, pero ella ya había ganado un premio Nobel anterior que no se lo entregaron porque lo iba a ganar por Francia, ¿no? Y Francia le negó esa posibilidad. Le dijo que no podía hacer eso, porque era mujer. El premio que recibió, en realidad, se lo dieron a su esposo, y es su esposo el que pone la condición de que tenía que ser compartido el premio porque era convertida a la investigación, y la enamorada de la física era ella, en realidad. Ella fue la que promovió. Así que bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos? Y yo quería insistir hoy en qué es, por qué se crean lo que después son dentro de las políticas de cuidado, las tareas de cuidado, perdón, las políticas de cuidado, que tienen que ver con la promoción a nivel internacional, tanto por parte de la ONU como de la OIT, de que tanto varones como mujeres tengamos la mayor equidad posible en la distribución de los roles de cuidado, excepto, por supuesto, la procreación y la lactancia, que son insustituibles, pero todos los demás roles sí se pueden compartir, porque no solamente va de la mano de que los varones
puedan compartir otro tiempo con los bebés, con los procesos de crianza. Por ahí hay muchas cuestiones en el proceso de crianza que no se entienden, lo agotadores que son física y mentalmente y demás. Entonces, también es importante conocer eso. Pero también tiene que ver con el aporte que las mujeres pueden y podemos hacer al ámbito del trabajo, y en particular me interesa mucho lo que tiene que ver con el aporte de las mujeres al ámbito científico, ¿no? Hoy estamos en la Argentina en una situación de mucha debilidad económica debido a una complicación enorme que tenemos con la afluencia de dólares, y que está condicionado por un sector productivo del país exclusivamente. Por eso es tan importante que los países y las conducciones políticas de los países promuevan, sostengan la educación superior, los sistemas de ciencia y tecnología en manos de todos, ¿no? Del pueblo, seamos varones, seamos mujeres o el género que vivamos y que percibamos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Porque también implica la posibilidad de democratizar los espacios de trabajo para las mujeres, también la posibilidad de acceder a estos espacios de desarrollo de ciencia y tecnología, por un lado, y por otro lado, bueno, generando espacios, digamos, de mayor justicia social también en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestros barrios, pensando siempre en construir una sociedad mejor, más justa, ¿no? ¿Se van rompiendo los estereotipos, Miriam? En algunos casos sí, cuesta un poco, pero me parece que tiene que ver con que son temas que están tan naturalizados que cuesta discutirlos, porque parece que, bueno, lo que siempre decimos, que lo cultural se naturaliza y lo natural se plantea como una imposición cultural, cuando es exactamente al revés. Todos estos roles que hablamos son roles instalados socialmente, son culturales y deben poder replantearse, porque sin duda habrán sido muy útiles en alguna etapa del desarrollo de la humanidad, pero en esta instancia, con todo el desarrollo científico, tecnológico, académico, técnico para facilitar las vidas de las personas, digamos, este tipo de cuestiones ya tenemos que tener la libertad de pensarlas desde otro lugar y tratar de no pensarlas solamente en clave egocéntrica, ¿no? Tratar de pensarlo un poco en clave social y en cuánto esto puede aportar a que mejore la sociedad. Para tener las miradas de todos y de todas, claro, en los desarrollos. Claro. Simplemente se trata de sumar otras miradas. El mundo es de todos. El mundo es de todos. Debería serlo, por lo menos. Muchas gracias, Miriam. A vos. Hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.